Hola, hola traders o futuros traders querría decir, porque este video va dirigido a estas personas que están empezando a ver cómo este mundo les puede estar cambiando la vida. El trading es una faceta que les va a permitir a ustedes generar muchísimo dinero, pero siempre y cuando ustedes sepan hacer esos pasos para llegar a lograr ese éxito, a lograr ser rentables, a lograr generar esas grandes cantidades de dinero que se muestran por muchos traders en sus redes sociales. Todo eso se puede, pero detrás de todo eso viene un gran recorrido. Hay una pregunta que me hace muy seguido, y la cual es: ¿cómo puedo iniciar en el mundo del trading? Ok, o sea, es una pregunta esencial, hay que tenerla muy presente, y hay unos pasos que me gustaría decirles para que ustedes los tengan muy presentes. Antes de que ustedes comiencen a meter su dinero, pues hay que seguir unos ciertos pasos. Entonces, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, porque acá hay muchísima información en donde yo te voy a estar enseñando paso a paso para que ustedes empiecen a entrar en este gran mundo, empiecen a ustedes a ver cómo es que se mueven los mercados financieros, sea Forex, sean criptos, sea el mercado que a ustedes más les guste, pero siempre y cuando ustedes sepan y tengan un conocimiento previo antes de ustedes estar entregando su dinero a un exchange o a un broker para ustedes mismos poderlo estar trabajando. Entonces, el primer paso es aprender lo básico, ¿ok? Lo básico, ¿qué quiere decir? Los términos básicos, que es una vela, cómo se comporta en acción del precio, soporte, resistencia, X, todo eso lo puedes encontrar aquí en mi canal. Yo tengo un curso gratuito aquí en la parte de arriba, te dejo el enlace, o es por acá, creo que es. Se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver, ustedes puedan detallarlo, puedan empezar a entrar más en este mundo. Pero ¿qué pasa? Ustedes, al aprender lo básico, ustedes van a empezar a entender el por qué un precio sube, el por qué un precio baja, qué es un long, qué es un short, por qué puedo ganar cuando el mercado sube, cuando el mercado baja. Entonces, todo ese tipo de cosas a ustedes les va a permitir generar dinero en cualquier momento. Por eso es que los traders somos tan rentables, porque estamos generando dinero en cualquier momento del día. Obviamente habrán horarios en donde el precio se mueva mucho mejor, se pueden generar más ganancias. Ya eso también depende de tu estilo de trading, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es escoger una buena estrategia. Para mí, una buena estrategia es la simplicidad. ¿Qué quiere decir con esto? No se tienen que llenar de ustedes de 1000 estrategias o 1000 indicadores que les permita a ustedes generar dinero. Entre más sencillo ustedes hagan las planificaciones, más dinero les va a dar. Ustedes pueden tener miles de conceptos, que fue lo que a mí me ocurrió en mi yo de antes, por decirlo así, en donde yo le metía 1000 indicadores a los gráficos, y ahí yo decía: no, esto no puedo entrar por tal razón, no, esto no me convence por esto, no, esto no puedo entrar así, y dejaba pasar muchas oportunidades. Cuando empecé con la experiencia, o pues la experiencia de darme esa rentabilidad que tanto queremos, empecé a ver que entre más sencillo yo me fuera en los gráficos, más ganancias estaba generando. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a quitar esos indicadores y dejaba los que más me importaba, y a veces hasta ni tenía indicadores, me iba con acciones de precio, soporte, resistencia, bueno, en fin, muchas cosas de lo que yo les he venido diciendo aquí en mi canal de YouTube. Hay muchísimas sesiones en vivo, hay muchísimos videos en donde muestro la terminología, donde hablo sobre psicología, sobre muchas cosas, y ahí eso es el éxito para que ustedes sean rentables. Entonces, los invito para que miren todos esos videos. Hay mucha información, aprovechenla, y ahí ustedes pueden estar mirando cómo podría ser su estrategia, ¿ok? Entonces, al ustedes hacer esa estrategia, pueden empezar a mirar: bueno, tengo que manejar mi capital de esta manera, tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener en cuenta aquello, y todo eso lo pueden estar haciendo por medio de alguna cuenta demo en TradingView. Ahí también pues tengo algunos tutoriales de cómo pueden ustedes practicar por medio de la plataforma de TradingView. Es absolutamente gratis. Acá abajo también te voy a dejar el enlace para que puedas abrir tu cuenta. Es totalmente gratis, y ahí ustedes pueden practicar, hacer esa retroalimentación, hacer el backtesting, que es lo que tanto hablamos, y por medio de esa práctica que tú estás llevando a cabo es donde se van a empezar a reflejar los resultados. Entonces, así ustedes pueden comenzar a hacer el trading. El trading les va a dar mucho dinero, pero detrás de eso tiene que haber una muy buena capacitación. Entonces, si ustedes quieren llevar esto más a fondo, tienen que haber mucha disposición de parte de ustedes. Tienen que aprender demasiados conceptos, pero esos conceptos los va a llevar a la rentabilidad. Y no son conceptos que sean muy difíciles de aprender. Lo difícil es manejar tus emociones, llevar a cabo esa estrategia de forma correcta, que la cumplas al pie de la letra. Todo ese tipo de cosas es lo difícil. Pero si tú empiezas a ver que tú estás teniendo resultados con la estrategia, no la cambies, quédate ahí, y verás que empiezas a generar dinero cuando ya ingresas el dinero pues a la plataforma en donde vayas a trabajar, sea en Forex o en cripto. Ahora, ¿cuál es mi opinión en cuanto a cuando ya vayas a entrar con capital?
yo les recomiendo no entrar con mucho dinero al comienzo, porque es muy diferente ustedes trabajar una cuenta demo, que es una cuenta que no es real, a una cuenta que sea real, y más si es con su propio dinero. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay cuentas de fondeo donde te puedes estar fondeando por medio de dinero de otras empresas. Pero cuando hablamos de nuestro propio dinero, las emociones empiezan a cambiar. Cuando tú estás en una cuenta demo, puedes empezar a tener muy buenos resultados, porque no tienes la emoción de que puedes estar generando dinero o llegando a perder dinero por medio de alguna operación. Obviamente, si tú tienes una excelente estrategia, como se las enseño a mis estudiantes, ya sea por medio de mis cursos o por medio de mi canal de YouTube, esas pérdidas son establecidas mediante tu capital, y son pérdidas que ya son prácticamente que no te van a doler mucho, porque tú ya sabes cuánto vas a perder por cada una de las operaciones, y no puede ser mucho, tiene que ser una pequeña parte para que tú no te vayas a perder todo ese capital que tanto te costó reunirlo y entrar. Entonces, al tú tener ese capital ya en una cuenta real, ¿qué pasa? Esas emociones empiezan a aparecer, y cuando aparecen empiezan los miedos, empiezas a decir, uy, no, ya no quiero perder eso, ya quiero cortar mis ganancias, son infinidad de cosas que empiezan a ocurrir. Entonces, un ejemplo, si tú tienes dispuesto a invertir $1000 en el mercado, primero ingresa con unos 100 o $200 de esos 1000, con el fin de que ya empieces a generar esa confianza en los mercados, saber cómo se manejan muy bien las plataformas a la hora de poner una orden de compra o venta, y eso te va a llevar a tener esa confianza. Ya cuando empieces a ver resultados, que estás generando 1, 2, 3, $10, X, lo que tengas, empiezas a decir, bueno, ya es momento de empezar a inyectarle un poco más de esos 1000 que tengo, inyectarle otros 200, inyectarle otros 300, y así hasta el punto en donde ya vas a tener los $1000 que tenías presupuestado para empezar a trabajarlos. Entonces, es una excelente opción que los va a ayudar a tener más confianza en los mercados, ¿ok? Eso les va a permitir a ustedes tener esa experiencia, y si en dado caso llegan a tener alguna pérdida que no esté controlada, pues ya no les va a doler tanto a que ustedes perdieran con todo el capital que tenían presupuestado. Entonces, eso les va a empezar a dar experiencia. La experiencia en el trading es fundamental. Lo he venido diciendo en todos mis videos anteriores, y lo que quiero es que la empiecen a aprender por medio del backtesting, por medio de la práctica, y eso les va a llevar a ustedes a pulirse por medio de cada uno de los trades, o sea, de las operaciones que hagan por medio del tiempo, y ustedes van a empezar a decir, bueno, el día de hoy entré en 5 operaciones en mi cuenta demo, de las cuales 4 resultaron positivas y una salió perdedora. No importa, nosotros no podemos siempre decir que las 5 operaciones van a salir positivas, eso es normal. A veces habrán algunas perdedoras, muchas veces habrán algunas ganadoras, y eso nos va a permitir a nosotros terminar los meses en verde, es decir, positivos. Entonces, este video está dirigido a esas personas que tanto me preguntan de cómo puedo empezar a hacer trading. Ok, recuerden, primero debo empezar a mirar lo que son los aspectos básicos, los conceptos básicos, aprender lo más elemental, que más adelante para ustedes va a ser algo muy normal verlo todos los días. Ok, luego van a empezar a mirar su estrategia, van a empezar a practicar, y luego ya empiezan a empezar a meter algo de dinero para que ustedes empiecen a desenvolverse. También les cuento que para eso, cuando están en el momento de estudio, ustedes van a tener esas ganas de ya estar generando dinero. Para eso también hay opciones en las cuales ustedes pueden generar dinero mientras están aprendiendo, y para eso está el copy trading, que lo he venido mostrando. Lo voy a dejar acá en la parte de arriba el video para que lo puedan ir a ver, en donde les enseño que ustedes pueden, digamos, copiar mis operaciones, meter el dinero al exchange, copiar mis operaciones de forma automática, y ya ustedes pueden estar generando dinero mientras están aprendiendo o están en su proceso de formación. Ok, entonces así ustedes pueden estar generando, pero ustedes también van aprendiendo hasta llegar al punto en donde dices, bueno, voy a parar lo del copy trading y me voy a ir a trabajar el dinero yo mismo, y ustedes ya empiezan a generar dinero por su propia cuenta. Eso está muy bien, porque lo que quiero es que ustedes se conviertan en una máquina de hacer dinero y no dependan de otra persona para estar haciendo crecer todo ese capital que ustedes tienen. Ok, entonces, traders, cualquier duda me la hacen saber en la parte de abajo, en la cajita de comentarios. Les voy a dejar unos enlaces para que se puedan suscribir, para que se puedan meter con el copy trading. Ahí les dejo toda la información. Si necesitan información, me pueden escribir en la caja de comentarios, y si te gustó este video, dale like y compártelo a esas personas que están comenzando en este mundo del trading. Un abrazo, traders, futuros traders. Nos vemos en el siguiente video con muchísima más información, y atentos, porque les voy a traer muchos análisis en las cuales pueden implementar su estrategia para que la lleven a esa rentabilidad que tanto quieren. Copien todo lo que yo hago y verán que si ustedes lo plasman en sus gráficos, empiezan a ver los resultados. Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. No te olvides suscribirte y nos vemos pronto. Chao.